que Dios. Entonces ahí tenemos un argumento que incluso se puede probar científicamente. Si hacemos un análisis genético a un judío, vamos a poner a Bibi Netanyahu, que ha hecho todo lo posible por darse un origen semita, y entonces ya se sacó de la manga que su abuelo, que fue el que llegó a Palestina desde Rusia en la década de los 20, que su abuelo tenía sangre sefaradita, y los sefaraditas son semitas, son judíos mizrahi, de origen oriental. Entonces ya se sacó de la manga eso para legitimar su reclamo a una tierra que no le corresponde. O sea, los judíos de origen házaro jamás estuvieron en Palestina hasta la fundación, o incluso hasta las migraciones previas a la fundación del Estado de Israel. Y lo que yo les decía, si ustedes hacen un análisis genético de los judíos házaros, van a encontrar muchas mezclas, como a todos nosotros nos podría pasar, pero no van a encontrar, o en muy bajo porcentaje, algo de sangre semita, empezando porque a partir del siglo XIX, cuando afloran estos nacionalismos ridículos que nos han hecho padecer mucho a toda la humanidad, se decide que los judíos son un pueblo, y que son semitas. ¿Y de dónde viene esto? Y es importante aclararlo también. Cuando el emperador Constantino declara al cristianismo como religión de Estado, pero no exclusiva del Imperio Romano, una religión imperial, se va construyendo algo distinto o más allá de lo que es propiamente la religión cristiana, que podemos llamar la cristiandad, como más o menos popularizó el término Enrique Dussel, el filósofo argentino-mexicano recientemente fallecido. ¿Qué es la cristiandad? Es un paradigma civilizatorio, es un modelo de civilización, obviamente a los ojos de este cristianismo imperial, el mejor, el más chingón que ha inventado el ser humano en toda su historia. Y como somos el paradigma de civilización más acabado, pues tenemos el derecho a imponernos en todas partes. Y a eso se refiere la cristiandad. Y todo aquello que sea distinto o amenazante a la cristiandad va a ser visto como enemigo. ¿Y qué mayor amenaza para la cristiandad, además de los bárbaros y de los europeos que se niegan a convertirse? Porque la conversión, la cristianización de Europa tomó mucho tiempo, no se dio en automático. Pues los judíos. ¿Y por qué? Porque los judíos tienen dos grandes defectos que la cristiandad no puede perdonar. Uno, no reconocen a Jesús como el Mesías. Dentro de la tradición judía hay preceptos muy claros de por qué Jesús no podía ser el Mesías. No los vamos a tratar aquí, pero viene bien clarito por qué no. De acuerdo a la tradición judía ortodoxa, porque por ahí hay otra interpretación interesante que la podría rebatir. Pero bueno, el punto es que Jesús no es el Mesías. Punto. Y no solo no están conformes con que no sea el Mesías, lo matan, lo crucifican, porque de acuerdo a la tradición cristiana, el gobernador de la provincia de Palestina, Poncio Pilato, se lava las manos y le deja la decisión a Herodes, o al gobernante judío de Palestina en ese momento, que no hubiera podido tomar absolutamente ninguna decisión sin la anuencia del gobernador romano. Pensando además que Poncio Pilato fue un gobernador extraordinariamente corrupto y sanguinario que sacrificó a cuanta persona pudo porque le encantaba eso. Entonces, la responsable final de la crucifixión de Jesús es de Roma. Sin embargo, en la tradición cristiana, los culpables son los judíos. Entonces son negacionistas y son además deicidas. Entonces ahí podemos hablar del surgimiento del antijudaísmo o de la judeofobia.
Vámonos con todo en contra de estos asesinos, nada más y nada menos que de Dios. Y vamos a estigmatizarlos y vamos a perseguirlos, vamos a limitarlos a guetos, aldeas exclusivas de ellos, donde las condiciones de vida van a ser lamentables. Y como los judíos no se distinguen de los europeos porque son tan europeos como los no judíos, porque ya se europeizaron los migrantes házaros que llegaron, entonces vamos a distinguirlos con una estrella amarilla para saber quién es judío y quién es no. La estrella amarilla no la inventaron los nazis, la inventó la iglesia en la Edad Media. Pero fíjense nada más lo que les estoy diciendo. No puede distinguirse un judío si no trae la mentada estrella, que quiere decir que son étnicamente iguales a los europeos. ¿Y por qué? Porque son europeos. Bueno, con el llamado siglo de las luces, la Ilustración, se viene un proceso de emancipación de estas comunidades judías que estaban segregadas. Libertad, igualdad, fraternidad, siglo XVIII, los enciclopedistas, los ilustrados, liberémonos todos, incluidos los judíos. Y entonces van a salir de sus guetos y se van a integrar no solamente a la vida cotidiana, a las universidades, y van a tomar ya de manera mucho más firme las finanzas, porque el mismo aislamiento, la misma exclusión a la que los habían condenado en la Edad Media, los hicieron circunscribirse a profesiones muy limitadas, la medicina una y la usura otra, y de la usura a convertirse en banquero, pues no hay más que el nombre, ¿verdad? Porque para mí los banqueros son usureros. Bueno, entonces muchos de los capitales europeos están en manos de judíos, ya en el siglo XVIII y por supuesto más adelante, y actualmente ya ni se diga. Por eso estamos viendo esta sumisión de muchos gobiernos al Estado de Israel, porque resulta que el capital internacional sigue estando en gran medida en manos de judíos, no todos sionistas, pero sí en gran parte. Y también hay que hacer esta distinción entre judío y sionista. Entonces se viene esta emancipación de los judíos, pero no de todos. Y aquí también vamos a hacer otro corte histórico muy importante. A la par que surge la cristiandad, como respuesta también va a surgir algo que llamamos judeidad. ¿Y qué es la judeidad? Más allá de la religión judía, consiste en mantener y profundizar el aislamiento y la exclusión a la que los ha sometido la cristiandad. Nosotros no queremos tener nada que ver con goyim, con gentiles, como se llama en el judaísmo a los no judíos. Hay de hecho una serie de frases dentro de otro escrito muy importante dentro de la tradición judía, más allá de la Tanaj, de la que forma parte de la Torá, el Pentateuco cristiano, que se llama Talmud. Y el Talmud es una sistematización, por un lado, de las costumbres, de las leyes, de la vida cotidiana de los judíos, es decir, es un código civil. ¿Qué puedes comer? ¿Cómo lo tienes que preparar? ¿Cómo te debes de casar? Todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Y además es una serie de comentarios de rabinos muy prestigiados sobre la vida, las costumbres, pero también sobre la Torá. Hay dos grandes versiones del Talmud, el de Jerusalén y el de Babilonia, y es en el de Babilonia donde hay una serie de preceptos terribles contra los no judíos, terribles. Entre ellos, que los no judíos han sido creados para servir a los judíos, y que cuando regrese el Mesías, por cada judío se van a repartir por lo menos 2.800 no judíos para que les sirvan. Esto lo dice el Talmud
de Babilonia.